incluso un apacible mar azul dorado. Incluso un mar, refugio de lobos marinos, pingüinos, flamencos, pelícanos, cormoranes, zarcillos, gaviotas, alcatraces, piqueros. Incluso un mar remansado en playas de oro y sal, reclamo de turistas. Incluso un océano llamado Pacífico puede contener el horror de 1 millón de explosiones atómicas. Periódicamente, una conjunción de factores atmosféricos origina una corriente de agua cálida del tamaño de Canadá en el Océano Pacífico, frente al litoral peruano, donde entra en contacto con la corriente fría de Humboldt procedente de los deshielos del Polo Sur. Al evaporarse y enfriarse, esta masa de agua se derrama en forma de torrenciales tormentas tropicales. Como la temperatura del mar aumenta alrededor de la Navidad, los pescadores de la zona dieron a este fenómeno el nombre de El Niño. Esta es la historia de cómo el agua convirtió desiertos en jardines, montañas en dioses, mares en paraísos. Es una historia con 2 caras. Una se entristece y sufre, la otra ríe. Cuando la desesperación muerde las entrañas, quizás sea mejor ver el lado risueño, y cuando el bienestar es excesivo y se está muy convencido de la propia seguridad, quizás sea preferible ver la cara llorosa. Pero se trata de la misma historia, alegre o triste. Sucedió en Perú, aunque no solo aquí, y todavía sucede. En el pasado, los llanos costeños gozaban de verdor, y sus habitantes no sufrían escasez de agua. El dios Con tutelaba y proveía. Era un dios volador, sin huesos, nacido del mar, que surcaba los cielos y traía los vientos benéficos y las nubes. Pero las gentes olvidaron cumplir sus deberes con él, y Con enfureció. En castigo suprimió las lluvias. La costa se transformó en un desierto interminable, y sus pobladores debieron esforzarse mucho para poder regar sus campos. Tierra adentro desde la costa, como un espejo hechizado por algún dios volador, se abre otro océano no menos imponente, no menos intemporal. Esta parte del Perú empieza su historia hace aproximadamente 11.000 años, con las primeras gentes que se adaptaron a la caza y a la recolección acá en la costa. Posteriormente hay cambios ecológicos, empieza la deforestación, escasea el agua y entonces ellos se desplazan al litoral, donde junto a las lagunas costeñas empiezan a desarrollar la agricultura hace aproximadamente unos 4.500 años y a partir de ahí se constituyen puntos en diferentes sectores del litoral donde progresivamente ocurre un proceso de transformación y el desarrollo de las primeras formas de la hidráulica, y los campos de cultivo no se limitan a las partes colindantes con los ríos, sino que están avanzándose un poco más hacia el desierto y ascendiendo hacia la sierra. Nazca, Paracas, Moche, Chimor. Las civilizaciones preincaicas del litoral peruano han merecido el justo título de vencedores del desierto. Cada año, las lluvias de la sierra dan lugar a torrentes de agua que se escurren por las pampas hasta perderse en el océano. Manejando los ríos como si fueran acequias de riego, ellos planificaron y ejecutaron una red de canales para conducirlos al corazón del desierto y aprovecharon los sedimentos aportados por las aguas de avenida para convertir los arenales en suelo fértil. Su sinuoso trazado aminoraba la velocidad del agua, reteniendo la humedad y los nutrientes durante más tiempo que los modernos canales lineales, lo que les permitió ampliar la frontera agrícola hasta una superficie 4 veces superior a la que hoy día se cultiva en los mismos valles.
Los excedentes alimenticios hicieron posible la especialización, es decir, el surgimiento de oficios y menesteres no directamente vinculados a la obtención de alimentos, incluyendo las castas gobernante, sacerdotal y guerrera, así como los funcionarios, hombres de ciencia y maestros artesanos. Nacen las ciudades. Se consolida una cosmovisión vinculada a los grandes temas del agua y la fertilidad. Chan era el centro urbano ceremonial más importante de la costa del Perú entre los siglos IX a XV después de Cristo aproximadamente. Era un lugar a donde acudían peregrinos, comitivas de alto dignatario de diferentes partes de la costa a participar en ceremonias que tenían que ver en muchos casos con los cambios de solsticios a equinoccios, con el manejo de la fuerza de la naturaleza. Existe un mito muy antiguo acerca de que el fundador Taikanamo vino del mar, y este hecho tiene una connotación muy fuerte porque si uno revisa la iconografía, la decoración de los muros y de los bienes chimús, puede ver perfectamente que el agua transformado en serpiente bicéfala vinculado con el arco iris, a través de la fauna que es típica del mar o del río, está marcando y caracterizando los espacios rituales. Podemos ver que hay un pozo hundido que es el más importante dentro de estos palacios, que está dedicado precisamente al culto al agua, y que en cierta forma están conectando simbólicamente lo que es el mar como el origen de las culturas y de los seres con la tierra, que es la generadora de los bienes de la naturaleza. Y todo ello sin olvidar que el agua ha sido el elemento transformador para que la tierra pase por esta suerte de metamorfosis que la ha convertido no solamente en adobe, en tapia o finos enlucidos, sino también en los maravillosos relieves que vemos en la ciudad de Chan Chan. El desierto se hizo vergel, y eso fue lo que encontraron los conquistadores españoles a su llegada a estos lugares en el siglo XVI, tal como lo describe un cronista de la época. Los ríos descienden de la sierra, donde se juntan las nieves y lluvias que ahí caen, y cuando llegan a los llanos, fertilizan la tierra con admirable frescura de árboles frutales y de maizales que los indios siembran y cogen todo el año, sin esperar cierto tiempo para ello. Hoy, el gran río negro del desierto es la carretera panamericana, un trazo de 1900 kilómetros emborronando, como una metáfora del desencuentro entre la civilización y su entorno, la página 1000 veces escrita de la historia. Hoy, detenido en un mediodía absorto, el desierto sigue siendo una fascinante gama de colores, texturas y formas, reino de lo austero y lo sutil, invitación a un viaje por las emociones, un recorrido por el paisaje interior. Tanta contención impregna a las mismas nubes, que lo sobrevuelan disfrazadas de calima, demasiado jóvenes para germinar en lluvia su historia de amor con la tierra. Tienen un largo camino que recorrer hasta llegar a la cordillera para darse cuenta de que son dioses. En aquel tiempo, esta tierra era toda noche, oscura y desierta, hasta que del cielo bajó el agua y en la olla abierta en lo más alto de una cumbre hizo su morada. Allí, del vientre del agua, nació Huiracocha, criador de todas las cosas. Él mandó que saliesen el sol, la luna y las estrellas, y que subiesen al cielo para alumbrar el mundo. En piedra esculpió todas las naciones que pensaba crear, con sus nombres y los lugares que habían de ocupar, y recorrió la tierra llamando a las gentes para que la poblaran, haciendo salir de lagos, manantiales, cuevas y montes a las distintas naciones. Luego llegó a orillas del Océano Pacífico, donde se metió al mar caminando sobre las aguas como espuma. Por eso le llamaron Huiracocha, que significa espuma del mar. Desde entonces, Huiracocha no ha dejado de fluir desde la cordillera hasta el océano, donde es bebido por la constelación Yacana, la llama, que lo trae de regreso por el gran río celeste de Mayu, la Vía Láctea,
para volver a la tierra en forma de lluvia. 2 siglos antes de la conquista del Perú por los españoles, los incas unificaron en un solo imperio, cuya columna vertebral eran los Andes, a todas las culturas que habían ido surgiendo en la costa y trepado por los valles. El Tahuantinsuyo, o Imperio de las 4 regiones, aglutinaba las costumbres, técnicas y mitologías forjadas durante milenios, acumulando la experiencia de adaptación de esos pueblos a su entorno, un entorno que podía ser todo menos dócil a la mano humana. La topografía accidentada que caracteriza la cordillera andina proporciona los múltiples pisos ecológicos óptimos para una gran diversidad de cultivos. Al mismo tiempo, esta variedad topográfica dificulta enormemente las labores agrícolas. La topografía del terreno sugería también que el agua iba a atravesar por circunstancias bastante complicadas, tanto para el traslado de la misma como también para su utilización. Han tenido que construir canales salvando pendientes por encima del 60%, y por lo tanto manejar flujos de agua turbulentos y supercríticos. Para poder hacer un manejo adecuado, los incas utilizaron curvas cóncavas y convexas, curvas verticales que les permitía disminuir la velocidad de agua, que asociados a la rugosidad artificial que le daban por el acabado a la sección del canal, sumado al alineamiento zigzagueante del canal, que cada 1,50 m cambiaba de dirección muy sutilmente, hacían que la velocidad de agua disminuya hasta un flujo que les permitía conducir el agua normalmente. Esto también se ha podido ver en la sección del canal, secciones que pudieron ser rectangulares por facilidad de trabajo, pero ellos han preferido hacer hasta secciones semicirculares, que son, según el conocimiento actual, la mejor configuración para poder trasladar con eficiencia el agua. La eficiencia de aplicación del agua ya en la parcela, que permita no erosionar los suelos, ha podido ser conseguido eficientemente gracias a los andenes, porque terrenos que tenían pendientes del 30-40% han sido modificados por los andenes a pendientes del 2, 3 o 5%, y donde se puede manejar más eficientemente el agua. Los incas organizaron una sociedad con un alto nivel técnico que hizo posible la abundancia de bienes en un sistema federal gobernado por un orden político estricto y eficaz. Maestros irrigadores de las alturas, sabios botánicos, extendieron las zonas de cultivo monte arriba hasta 4.000 metros de altura y más. De aquí y de entonces proviene buena parte de los productos vegetales de consumo mayoritario en el mundo, como la patata o el maíz. Sin bestias de carga, desconociendo la rueda, movieron toneladas de piedras por empinadas laderas. Desarrollaron complejas elucubraciones matemáticas para instruir a los numerosos picapedreros que simultáneamente, sin hierro ni acero, tallaron los planos a distintos ángulos que debía tener cada una de las piedras, que luego serían ensambladas sin cemento ni argamasa, una sobre otra, pero tan bien encajadas que no cabe entre ellas un cabello y son capaces de absorber los más severos movimientos sísmicos. Conocieron el valor numérico pi y alinearon la ubicación de sus ciudades mediante triangulación astronómica. Y sin embargo nadie poseía nada. Todo era del Inca, quien a cambio cubría las necesidades de su pueblo. Las relaciones entre gobernantes y súbditos se establecían en base a la reciprocidad y la solidaridad. Sitio llano, cercado por todas partes de sierras altas. En él había 4 arroyos de agua que regaban todo el valle, y la tierra era fértil y el aire sano. Así evocaba Cuzco el Inca Garcilaso, cronista mestizo del siglo XVI, en la nostalgia de su vejez. Fundada hacia el año 1300, a 3.400 metros de altitud, Cuzco, capital del incanato, era la ciudad por excelencia,
el centro que irradiaba el conocimiento y la organización social a los 4 confines del Tahuantinsuyo, el lugar donde se preservaba la religión de la unidad con la Pachamama, la Madre Tierra. Esta fue la piedra angular sobre la que se desarrolló la civilización inca, la conciencia de la pertenencia del hombre al medio que habita y no a la inversa. Sacsayhuaman fue el templo principal más grande del Cusco y está relacionado en muchos aspectos con lo que es el agua. Acá estaban posiblemente el templo de la lluvia, el templo del arco iris, del trueno, del relámpago. Acá se realizaban posiblemente todos los ritos de agua y purificación para entrar en la gran fiesta del sol. Los jefes de los grupos étnicos que vivían en sectores muy lejanos y venían a esta fiesta, trayendo sus ídolos, sus elementos rituales, venían y ofrendaban en este lugar para esta gran fiesta. La función económica de este templo sería que con un agua purificada y consagrada regaban todos los andenes del Valle del Cusco, que era la ciudad sagrada del imperio. Cada comunidad tenía a su cargo el cuidado y la adoración de una huaca o lugar sagrado que era una fuente, obedeciendo a la creencia según la cual los antepasados emergieron originalmente del interior de la tierra, como los manantiales. De esta manera, conforme a la tradición andina, el culto a las fuentes es inseparable del derecho al uso del agua que emanan. Esta parte trascendental nosotros la podemos ver en el gran avance tecnológico que han tenido los incas. Tenemos, por ejemplo, un sistema de canales tan interesante en el Valle Sagrado de los Incas. Tenemos una conducción de agua desde la base de los nevados a través de colectores de agua o reservorios para irrigar todo este gran valle. El propósito de todo esto era controlar la magia del agua, lograr el entendimiento entre la naturaleza civilizada del riego y la fuerza salvaje y sagrada de las aguas naturales. Detrás de esa integración a la creencia, a la fe religiosa del agua, está el respeto a la naturaleza. No es una adoración a un Dios, sino es una adoración a lo que para ellos significa vida. Tener agua, manejarlo bien, es vida para nuestros antepasados. Llevarlo esto a un nivel religioso ha sido la mejor forma de sostener estos conocimientos. El agua es para florecer, para florecimiento, para que florezca, para que tengan bastante su trabajo, para que florezca en su trabajo. Es agua hervido con roda, con ritama, con flores, es un florecimiento, ¿no? Para que florezca como flor. Aún hoy, vestigio viviente de la antigua sabiduría, los curanderos andinos confían en las propiedades mágico-terapéuticas de las aguas que les legaron sus antepasados. Esa agua es hecho para los curanderos. Nacen para eso. Siempre nacemos para eso. Nadie no nos enseña, de nuestra mente nomás hacemos. El agua mismo nos enseña, tiene el poder. A nosotros pues nos indica en nuestro sueño que es esa agua, curación tiene, para que curamos nos dice en nuestro sueño. Eso nomás es, ya sabemos, ya al día siguiente viene el paciente y ya curamos con lo que nos ha dicho. Hay 2 clases tenemos agua en nuestro pueblo. El dulce es para curar, el saladito es para hacer maldad, pero ahora nosotros no hacemos maldad. Como filtracióncito sale. No sé de dónde será eso, más bien no sabemos. Antes, dice, los antiguos traían, dice, por debajo del cerro, canales ahí. Al llegar los españoles, los antepasados dijeron por debajo de la tierra, tiempo ninchisña, ya nuestro tiempo se cumple. 3 hombres fueron enviados arriba del cerro para abrir la sequía. La abrieron y el agua empezó a bajar guiada por un amaru, una serpiente con trenzas de oro. El grupo de hombres que esperaba abajo, al ver la serpiente, la mató. El agua regresó a su origen y nunca volvió. En el sistema andino de creencias, la serpiente simboliza tanto el agua como las dinastías incaicas.
La leyenda de su muerte comunica con voz sutil la tragedia de la pérdida del Sami, el poder que les permitió en el pasado el control sobre su destino, arrebatado traumáticamente por la llegada de los españoles en 1531. Guiado por el muy civilizado y piadoso principio del enriquecimiento rápido, el conquistador obligó al indígena a abandonar la agricultura para esclavizarlo en el expolio de los recursos del subsuelo, que incluían los yacimientos de oro y plata más grandes de la tierra. El delicado equilibrio que el hombre andino mantenía con su entorno quedó irreversiblemente roto. Se destruyó prácticamente todo lo que se había avanzado durante siglos, de una religión dedicada a la naturaleza, al conocimiento de la naturaleza. Se cambió a la religión cristiana, que era la adoración a un solo Dios, y esa economía implantada por la religión también trajo muchos cambios dentro de todo el aspecto económico, político y social. El descuido del agro en el Perú, por ejemplo, es a causa del mal manejo del agua. No existe ya ese manejo sobre la geografía a través de la agricultura. Se han perdido muchos sistemas hidráulicos en el campo, y eso ha hecho que la migración del campo a la ciudad sea un factor también depredante de toda esta armonía ecológica que existía. Este fue un valle muy bien irrigado, conservado. Ahora lo vemos totalmente devastado. ¿Por qué? Porque antes el combustible fundamental durante la época de la colonia fue la leña. Bosques naturales que tuvieron aproximadamente 500, 600 años fueron destruidos durante toda esta época. De esa manera se afectó toda la ecología de este valle, se alteró. Hasta la actualidad, que se vienen depredando bosques, no hay un control sobre la ecología de Cusco. Consecuencia de la deforestación, precipitaciones y sequías son cada vez más extremas. Huiracocha está desconcertado. En el gobierno de los incas, estos mismos terrenos fueron cultivados con las aguas que hoy contamos sin necesidad de aumentarlos, y en cualquier dirección encontraremos canales construidos con el solo objeto de conducir las aguas en tiempo de abundancia sin dejarlas pasar como sucede ahora, perdiéndose en el Océano Pacífico. Llegó el hambre, desconocida hasta entonces. Escasean ya los víveres y se compran a precios subidos, y cuando por falta de brazos y agua se abandone el cultivo de la mayor parte de las tierras, quedará reducida la población a un estado lamentable de penuria. Se estima que en las 8 primeras décadas de la conquista sucumbió el 70% de la población total del imperio. Eso suma 7 millones de muertos. Los templos fueron demolidos. Sobre sus cimientos, piedras y manos indígenas levantaron las iglesias y palacios de los conquistadores. Con estas piedras construyeron los templos del Cusco, los templos cristianos del Cusco. Hubo ordenanzas de un proceso cruel de extirpación de idolatrías. Mutilaron de estas huacas, de estos templos, mutilaron una serie de elementos de carácter ritual. Acá estaban ritualizados serpientes, lagartos, batracios, una serie de elementos que estaban acompañando en su práctica ritual a todo lo que es el conjunto del agua. Hoy, Cuzco sigue siendo una ciudad con pies incas y cabeza castellana. Gran parte del agua que corre por sus venas de plomo y abastece el consumo de la población procede de la red de canales construida por los vencidos, herencia sutil y cómplice de lo que no pudieron arrebatarles los vencedores. Hubo indudablemente una involución de todo lo que se había evolucionado durante la época pre-inca e inca, hasta la actualidad, en que nosotros no hemos sabido conservar todo ese avance que hicieron en estas épocas los incas. Hemos perdido el concepto filosófico de los elementos. No se piensa como en esa época de esa profunda fe y religiosidad, de ese cultivo sobre la persona, sobre la moral, sobre otros valores. Hoy, debidamente domesticado y comercializado, el legado incaico es la primera mercancía turística del Perú, entre lo folclórico y lo místico. Los muertos son tan sufridos. Hoy, Cuzco
Los cadáveres embalsamados de lo que fue un denso bosque sostienen tus tejados castellanos y embellecen sin reproche tus fachadas mestizas, asentadas sobre sillares incas, dando la espalda a las huellas de la ausencia, cicatrices de una sierra desnuda y desasosegada, ajada por las inclemencias de la meteorología y de la historia. Pero la sierra queda, indemne pese a todo la voluntad de ser Dios. Más arriba en los Andes se encuentra la tierra donde anidan las nubes. Aquí, diseminados en pequeñas aldeas que los mapas no ubican, habitan con el cóndor y la llama los últimos descendientes puros de los incas, los queros. En algún lugar de nuestra memoria genética, a medio camino entre las aspiraciones y frustraciones de la civilización del tercer milenio, la aldea global vuelve a ser la aldea que fue. El habitante de esta aldea está tan lejos de Internet como del ideal bucólico de un urbanita. En su desgarrado canto improvisado, esta muchacha quero pregunta a sus padres por qué la trajeron al mundo en esta tierra tan fría y desolada. A su hermano ausente, por qué se marchó dejándola aquí, abandonada. Mientras, su padre ahoga en alcohol y llanto la desgracia que se abate sobre su familia, enfermando a sus miembros y matando su ganado. Olvidados de las carreteras y los gobiernos, descubiertos por los antropólogos hace tan solo 5 décadas, los queros han sido incorporados al patrimonio cultural del país como objeto de nostalgia y discreta revancha contra un pasado de colonia y dominación. Sobre ellos, en pos de su propia identidad perdida, los antropólogos proyectan la sombra de un nuevo mito, el mito del resurgimiento del pasado andino, para promover un futuro desarrollo nacional y darle contenido. Por desgracia, aquí como en todas partes, ese hipotético desarrollo está en manos de políticas e intereses decididamente desarraigados de la Pachamama y ciertamente poco participativos. Pero no siempre fue así. En el principio fue el Apu, la emoción de la tierra. Al igual que sus antepasados, el hombre andino actual alberga el sentimiento de que la naturaleza que le rodea no es un mero compendio de cosas inanimadas de las que servirse indiscriminadamente, sino de seres vivos animados por espíritus. Esta concepción animista abarca a los animales, la tierra, las aguas, el rayo, el arco iris, el viento. El viento tiene su espíritu, el agua tiene su espíritu, poderes. Viene un aire, un viento, es un espíritu que si mueve los árboles, todo es un espíritu. Estos espíritus de la naturaleza, llamados genéricamente apus, pueden aliarse con el hombre para brindarle sus dones o pueden desplegar contra él toda su furia. De ahí la importancia de conocerlos, respetarlos y predisponerlos favorablemente mediante ritos mágicos, como los despachos u ofrendas a la Pachamama. Los apus por excelencia de la sierra son los nevados, y con razón. Ellos son los grandes reguladores hidrográficos de los Andes. Durante la estación de lluvias retienen el agua en estado sólido. Su deshielo paulatino origina ríos y arroyos que riegan laderas, valles y poblados, y la filtración de sus aguas garantiza la presencia de manantes siempre renovados. Toda población, todo habitante de estas tierras tiene su apu y a él se confía para obtenerlo todo. Prueba de esta devoción, toros de cerámica y cruces coronan los tejados, siempre orientados en dirección a la cumbre tutelar. Antiguos rituales colectivos de adoración al apu han sobrevivido hasta nuestros días, algunos con tanta pujanza como el Coyoriti, la más grande fiesta indígena de América, que cada año reúne a entre 30 y 50.000 peregrinos en las faldas del Nevado Sinacara. Llegan entre finales de mayo y principios de junio, procedentes de las 4 regiones de lo que fue el Tahuantinsuyo, para rendir culto al Coyoriti, señor de las estrellas y la nieve. En una de las laderas del valle se alza una construcción de roca y cemento, la iglesia, hogar del señor de Coyoriti, testimonio elocuente del sincretismo religioso resultante de la imposición de la fe católica sobre las creencias andinas.
Aquí, como en todas partes, en nombre de ese Dios solitario que habita un cielo estéril, carente del semen de las aguas y el latir de la tierra, la religión católica quiso que los apus fuesen Cristos y las nieves vírgenes. Colloriti es una fiesta en un santuario inca. La imposición sobre una huaca de una iglesia cristiana, sobre una huaca inca, sobre un templo inca. El Cristo está pintado sobre una huaca y alrededor de eso se ha hecho un templo. Y es un santuario de mucha importancia, de culto al agua. Los fieles veneran tanto al Cristo toscamente pintado en una roca hecha altar, como a la roca misma, desprovista de todo rasgo antropomórfico, imagen de lo sagrado restituido a lo natural. Corona el valle un majestuoso glaciar. Es el Nevado Sinacara, ramificación del macizo de la Usangate, uno de los más altos del Perú con sus 6.200 metros. Él es el verdadero destinatario de la ceremonia. Los actores de la fiesta acuden a ella organizados en naciones, según su procedencia. Cada nación tiene sus trajes y danzas propios. Cada traje y cada baile tiene un significado especial. Durante 3 días con sus noches, los participantes danzan y desfilan siguiendo un circuito que parte del santuario, asciende por la ladera hasta una explanada donde los danzantes saludan al nevado y desciende de vuelta a la iglesia. Los oficiantes de esta liturgia no pertenecen a ninguna jerarquía eclesiástica. Sus sotanas son túnicas de lana de alpaca que imitan a los sucumaris, los míticos osos andinos. Son los sucucus, intermediarios entre los poderes de la naturaleza y sus paisanos. Ocultan el rostro con pasamontañas y falsean la voz para conservar el anonimato, aunque su medio de expresión primordial es la mímica y la danza. Durante la noche del tercer día, los sucucus ascienden al glaciar. Aquí, a 5.800 metros de altura, celebran ritos misteriosos y ancestrales, transmitidos en secreto de generación en generación. Al despuntar el alba, con la sola ayuda de sus manos y los mangos de sus látigos de cuero de llama, arrancan al glaciar bloques de hielo, agua cristalizada, promesa de fertilidad para la tierra, las bestias y los hombres, esencia de vida, el único Dios. Los ucucus o los sacerdotes de Lujupacha van a traer bloques de hielo hasta el Corpus Christi del Cusco, que antiguamente fue la fiesta de las huacas. Van a traer bloques de hielo en su espalda a un nivel de penitencia, de una relación ritual al agua, porque están trayendo el agua desde el nevado del Sinacara hasta las fiestas del Corpus, que es el inicio del Inti Raymi, de la fiesta principal, que astronómicamente indudablemente está ligada con el solsticio de invierno. Entonces tiene una secuencia muy importante con lo que es el culto al agua. La nieve es agua y por lo tanto es ritualizada y en forma de bloques viene como para bendecir, para traer las aguas desde esta montaña sagrada del Sinacara a estas fiestas del Cusco. El destino final de la helada reliquia serán las respectivas comunidades de los sucucus, donde verterán el agua en los campos como pacto de comunión con la Pachamama, y también para aplacar la sed de los antepasados y avivar su memoria, que es la memoria de la tierra, mientras llega el Pachacuti, el gran retorno en el que los antepasados despertarán de su sueño de siglos y resurgirán de las entrañas de los Andes para restablecer el tiempo del pueblo, robado hace 500 años. El pueblo no ha necesitado historiadores ni cronistas para recordar estas cosas. Ellas se han recordado a sí mismas durante tantas generaciones. Porque aunque los hombres olviden, la tierra recuerda. Aunque los hombres se extravíen, las aguas encuentran el cauce que concilia el rigor extremo con la generosidad sin límite. Así, la severa austeridad de esta sierra ensimismada no presagia el abismo de verdor que se abre al otro lado. La vertiente oriental de la cordillera andina conforma la zona de transición conocida como ceja de selva. A sus pies se extiende el último Edén sobre la tierra. Llamar a la Amazonía Océano Verde no es más que hacer justicia a una verdad geológica. En un tiempo anterior a la memoria, sus más de 7 millones de kilómetros cuadrados fueron un mar.
El surgimiento de los Andes empujó sus aguas hacia el este, hasta los actuales límites occidentales del Océano Atlántico. Sobre ese fondo marino desecado se extiende un frágil mantillo de tierra vegetal que la selva produce para alimentarse. La humedad y el calor atizan la vida, que se despliega en una exuberancia vertiginosa. En este universo bullicioso y a la vez calmo, todos los seres cumplen una función para mantener el equilibrio del conjunto. Desde las bacterias y hongos microscópicos que descomponen la materia muerta para transformarla en abono, hasta los grandes ríos que con sus inundaciones reordenan cada año la vida en la selva. Hojas, ramas, frutos, animales, toda existencia participa en un ciclo incesante de muerte y renacimiento que produce la mayor variedad de formas de vida conocida en el planeta. Una sola hectárea de selva contiene más especies de arbolado que toda Europa. Un solo árbol, más especies de hormigas que toda Inglaterra. Lo que hace posible este prodigio es la abundancia de agua. El caudal está supeditado a la presencia de 2 estaciones del año. Una de la época de verano, prácticamente de abril a septiembre, y la de invierno de octubre a marzo. La época de verano se le conoce como vaciante en términos regionales, justamente porque coincide con la drástica disminución del caudal de los ríos, y la época de invierno es la época de creciente. Los ríos son las autopistas vivientes de la selva. Personas, animales, enseres y mercancías viajan por el agua. Todos los asentamientos y actividades se orientan hacia el río. Por eso, las ciudades amazónicas tienen ese aspecto de frontera nunca del todo asentada. Todo es precario y provisional, porque cada cosa y cada vida depende de las crecidas y decrecidas estacionales del río, la gran presencia que todo lo impregna. La frontera entre la tierra y el agua nunca es del todo clara, pero en la época decreciente se diluye por completo. Las aguas suben de 3 a 6 metros de nivel, lo que significa que miles de kilómetros de terrenos ribereños quedan inundados. La época decreciente constituye una bendición en la selva. El limo que arrastra estos ríos fertiliza todas las tierras agrícolas de la selva y que en verano es aprovechado para cultivar y convertirse en los terrenos más óptimos desde el punto de vista agrícola. La evolución ha conseguido árboles y plantas capaces de sobrevivir la mitad del año parcialmente sumergidos y ha adaptado a peces, reptiles, aves y mamíferos para esta vida directa o indirectamente anfibia. Desde la llegada de colonos, de personas extrañas a este medio ambiente, hay gente que cree que es un desastre cada vez que se aproxima la época de invierno, simplemente porque no se han dado el trabajo de aprender las experiencias y conocimientos que tienen los pueblos indígenas. Ellos, en previsión de estas inundaciones, por lo general construyen sus viviendas a 3 metros del nivel del suelo, porque ellos saben aproximadamente hasta dónde va a llegar el nivel de las crecientes. Pero la gente que llega acá no hace eso, construye donde se le ocurre, y ellos son víctimas de las inundaciones. Durante siglos, la magnitud e impenetrabilidad de la selva frenó o hizo fracasar los intentos de conquista y colonización por parte del hombre blanco y estableció entre el nativo y el medio físico una relación basada en el aprovechamiento mesurado de los recursos de subsistencia disponibles en un área determinada, que nunca se forzaban, así como en el respeto a un misterio que evoluciona a una escala y en un tiempo sobrehumanos. Las sociedades tribales son más coherentes en su relación con el medio ambiente. Su calidad de vida supera a la del hombre civilizado, porque hipotecan menos de su tiempo y energía en obtener agua, abrigo y alimento, lo que pueden hacer en una hora de trabajo diario y sin perjudicar al entorno. Sencillamente han de preservarlo porque forman parte de él. Todo era tranquilo, una vida pacífica. Nosotros conservábamos nuestros recursos, tanto de la tierra, del agua, del aire. Si uno quería comer algo de pez, se iba con el arpón a cazar. Todo pesca era para consumo de la familia. En cuanto a los aves,
De igual forma, no había escopeta, todo era con flecha, escogiendo lo más gordito. Tanto los animales del monte también, no se cazaba un animal que tenía cría. Un macho que venía adelante, él se le cazaba. Maderas que eran así grosor, no se tocaba, no se cortaba, sino maderas que eran maduras, sea suficiente, él se le cortaba. Esta relación armónica que siempre ha existido, lamentablemente se ha roto desde la llegada de personas extrañas a este mundo. Me refiero a los famosos colonizadores, desde la época de la evangelización, de la época de bonanzas efímeras como el del caucho, del petróleo, de la madera, de la coca. La llegada de personas que no conocen el medio ambiente de nuestra Amazonía, lamentablemente ha implicado una alteración profunda de la relación del hombre con su medio ambiente. Porque esta gente que no conoce cómo comportarse frente a la naturaleza, lo único que hace es depredarlo irracionalmente. Antiguamente nuestras aguas tomábamos agua dulce y agua limpia y sana, pero desde que las empresas empezaron a producir el llamado petróleo del subsuelo, empezaron las consecuencias. Esta es la historia de cómo el sueño del agua, el paraíso donde los ojos nunca se cierran y las voces no cesan, se sumió en la pesadilla de los hombres a quienes el dinero enloquece. Muchos ojos se han cerrado y muchas voces han callado desde entonces. Cuando empezó la producción del petróleo, empezaron a desechar sustancias químicas a los riachuelos, y cuando había la lluvia, esos riachuelos caían las aguas al mismo río y contaminando así los ríos. La desintegración de la sociedad agraria tradicional de la sierra y la costa peruanas, que venía languideciendo desde el ocaso de los incas, se alió con la creciente pujanza del capitalismo transnacional, heredero de los usos y abusos del sistema colonial, para ejercer una presión nunca antes conocida sobre la selva. El mercado de un indígena es el monte y el río. Antiguamente nuestra vida era un poco gratis, fácil para poder uno subsanar nuestros hogares, pero hoy en día por los impactos petroleros, explosiones de dinamitas que buscan los petróleos, los animales se ahuyentan cada día más, y por contaminación de ríos, los peces ya no están aptos para consumo humano, porque si usted come un pez de ese río, a los 2 días o esa noche amanece con un cólico, una baticola. Con los sentidos enfermos de codicia y desapego a la tierra, allí donde había un Edén, el colonizador solo vio un infierno verde y una despensa inagotable y proveedora de fortuna súbita para especuladores que, tras agotar los recursos de una región, cambian el escenario de sus actividades sin sufrir las consecuencias de la destrucción que dejan a su paso. El agua se forma de color verduzco, y cuando después de un tiempo de verano cae una lluvia, las aguas se cambian de sabor totalmente. Un agua recontra salado, de color verde y salado, que nadie lo puede tomar. Y si alguien le toma, se enferman con vómito, con cólico, con diarrea. Y hemos tenido la triste historia de perder muchas vidas en estos 10 últimos años. La propaganda institucional vende estas actividades como sinónimo de prosperidad. Ahora todos creen que la zona del río Tigre, por ser la zona petrolera, está en buenas condiciones, porque es el centro donde está produciendo el oro negro, como ellos dicen. Pero sin embargo, los pobladores y los habitantes de los pueblos están en la miseria más grande. La misma dinámica cruel e inexorable de depredación de los recursos naturales ha guiado y sigue guiando la relación del hombre no amazónico con el indígena. Llega un patrón o una empresa maderera, mete su tractor, comienza a destruye prácticamente los recursos de la comunidad. En cuanto a recursos maderables, las plantas medicinales que hay, como ellos tienen una licencia de contrato forestal, ya trato hecho con el gobierno, un indígena no puede reclamar, no solamente saca madera, sino caza animales en cantidad, y eso lo traen para el mercado en la ciudad y lo venden. Pero todos esos recursos que saca de la comunidad hacia la ciudad no es beneficio para la comunidad, sino es para él.
El pueblo indígena, ellos dicen que no tiene derecho, entonces hace lo que ellos quieran. La fiebre colonizadora convirtió a los pueblos nativos, en el mejor de los casos, en mano de obra barata, cuando no en esclavos. Una de estas modalidades para seguir todavía vigente este sistema de explotación se refiere a los famosos enganches o habilitaciones, que implica que un determinado patrón maderero pone avisos a través de los medios de comunicación que esté a su alcance para juntar una cantidad de gente que necesita para la zafra maderera. En este trance, los patrones madereros habilitan a los ya comprometidos de una cierta cantidad de dinero, de víveres, de vestidos o de alguna u otra herramienta sumamente sobrevalorizado. Por ejemplo, se le puede dar 20 kilos de arroz. El kilo de arroz en este momento cuesta 2 soles. Pero al momento que se le entrega un kilo de arroz a este padre de familia, el precio con el que se le está entregando es 4 o 5 veces mayor de lo que cuesta en el mercado regional. Por lo tanto, si recibe 20 kilos, ya se imaginan la cantidad que debe este señor. Yo te doy un espejo, este espejo cuesta por lo menos 50 soles y tu mano de obra bastará 1 solo o 2 soles. Entonces, pantalón, machete, como no sabía el indígena, entonces por un machete trabajabas 2 años, pero todavía no pagamos la cuenta. En ese tiempo, los patrones madereros lo que hace es ir habilitándole algo más de víveres, algo más de dinero, a fin de no romper ese vínculo que tienen los trabajadores madereros que fundamentalmente provienen de las comunidades nativas de nuestra Amazonía. La clave para el mantenimiento de esta relación abusiva es, aquí como en todas partes, la creación en el individuo de nuevas e incesantes necesidades que solo pueden ser satisfechas con dinero. La costumbre era, nuestras señoras, nuestras mamás se dedicaban a hilar, los hombres a sembrar algodón, de eso se hilaba y se hacía una manta, para los hombres una kushma, pero bien pintadito, unas franjas bien adornaditos, eso era nuestra ropa. Y después con la llegada de los colonos, ya al colono se le veía con pantalón, con zapato, y si queríamos nosotros como un pantalón así, teníamos que hacer un cambio. Antes también hacían ollas de barro que duraban, pero cuando llegan los colonos con las ollas, con los platos, ya la idea se cambió. Esa olla de barro, ¿para qué demoraba en cocinar, no? Las ollas de aluminio cocinan más rápido, me demoro mucho para tejer, en cambio lo que ya está hecho, eso es mejor. Entonces ha ido dejando poco a poco las costumbres que teníamos. Por ejemplo, por esta inundación que viene todos los años, de eso se prevenía. El indígena ya sabía que viene la inundación, entonces la producción se le almacenaba. Venía la inundación, el indígena ya tenía almacenado sus productos, bajaba la merma, tenía semilla, eso lo sembraban. No necesitaba del gobierno, que de víveres, que por aquí, que por allá, pero viene el colono, ha comenzado a dar. Yo te doy víveres, vamos a trabajar. Entonces ya el indígena no ha podido dedicarse a su chacra, sino más en el trabajo de patrón, porque el patrón le daba de comer, entonces se descuida por su lado de conservar los productos. Poco a poco, la noción del valor de las cosas fue sustituida por la de su precio en el mercado. Los indígenas tuvieron que incorporar a su habla los números en castellano, inexistentes en sus lenguas nativas, porque hasta entonces desconocían la acumulación. El colono que viene te explota, hay que darse cuenta. Un pantalón no cuesta más de 30.000 soles, sino cuesta 10 soles. Entonces uno no puede trabajar más de 3 años por una cosa. Pero estas formas de genocidio blando, si bien han precipitado la decadencia de las comunidades y su pérdida de identidad como pueblo, también han imprimido en los últimos años un giro inesperado a esta historia. Dando prueba de su secular capacidad de adaptación, el buen salvaje se ha civilizado lo suficiente para acceder a las estrategias políticas y jurídicas del invasor. La Amazonía del Perú está constituido por 54 pueblos étnicos. Ellos son 1.500 comunidades aproximadamente.
Estas comunidades se organizan en federaciones y estas federaciones se resumen en 44. Estas 44 organizaciones de bases que nosotros le denominamos constituyen lo que es la Organización Nacional AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Gracias que nosotros los pueblos indígenas estamos organizados, entonces ahorita lo estamos haciendo y ya hablando con el gobierno, cómo ellos tienen que trabajar con nosotros. Eso es lo que estamos luchando, pero no es fácil. Las leyes peruanas son lindas, bonitas leyes, pero nunca lo han cumplido. Simplemente son pantallas que emplean. Dice la Constitución política que nos da un derecho, un respeto a la población indígena, pero nunca lo han cumplido. Más les conviene sacar la plata de lo que hay, no les importa, no miran atrás qué consecuencias, qué sufre esa población indígena. Hasta hemos sido denunciados por esas empresas, hemos protestado, hasta por eso hemos sido perseguidos por ellos nosotros. Como nos acusaban, como agitadores que vendemos información falsa a los países extranjeros, hasta hemos sido denunciados nosotros. Pero yo soy un tipo que nunca más voy a callarme, mientras que mi pueblo me ha delegado para defender un derecho, así no temo nada. Y hablo una cosa, no es que estoy pidiendo oro ni plata, sino pido salud y protección. Si no nos consideran como peruanos, siquiera como humanos que nos tengan, como consideren que merecemos, queremos una vida sana y feliz. La Amazonía, último Edén. Escenario de expolio y genocidio. ¿Acaso última encrucijada en el camino de la especie humana? A un lado, un capitalismo neocolonial, exacerbado y compulsivo, que exige el sacrificio del planeta en el altar del dios beneficio. Al otro, nociones como ecologismo, comercio justo, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. Nombres nuevos para la vieja sabiduría. Nuestros abuelos nos decían, no cacen animales que tienen cría. Esa cría tiene que crecer. Cuando las crías son grandes, recién se puede cazar. Así era la conservación de la naturaleza. Había una ley de conservar, de no dañar los recursos. Tal vez el canto del milenio traiga de nuevo la voz de la tierra y de cuanto alienta, palpita y crece en ella. Tal vez, por nuestro bien, detenga la espiral suicida de destrucción desatada por la expansión cancerígena de las sociedades industriales. Entonces, cuando el ocaso sea origen, el sol del entendimiento iluminará los corazones y disipará la codicia y la desesperación como niebla de una pesadilla. Y la tierra será fértil y el aire sano. Mano